Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno vernos nuevamente a través de estos medios. Y le doy gracias al Señor porque aún en medio de sortear algunas dificultades que hemos tenido en este momento para iniciar, podemos estar aquí nuevamente. Señor nos concede ese privilegio. Por eso damos gracias al Señor por esta mañana y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado y que están aquí fielmente escuchando y participando de este tiempo. Por eso, bienvenida Jennifer, bienvenida Sol Ángel, Clara Patricia, Betty, Janet, Sandra López, bienvenida Constanza y bienvenido a cada uno de los que se suman a este tiempo, mis papás, Lucía Pereira, eh, y qué bueno que estemos en este tiempo. Deseo que iniciemos este espacio de encuentro con Dios y de encuentro con Dios que está enfocado a que veamos esa nueva etapa que hemos empezado desde el día de ayer con la predicación, ese nuevo bloque en el que vamos a estar viendo el cuidado pastoral como algo importante y algo a través de lo que el Señor, nuestro Creador, quiere renovarnos. Por eso quiero invitarle a que usted se disponga y tome un minuto e incline su rostro y pueda estar delante del Señor diciéndole cómo viene hoy a presentarse delante de Él. Buenos días a todos. Vamos a tomar un minuto para venir delante del Señor y descansar, reposar delante de Él y así soltarnos y poder estar pendientes de lo que el Señor hoy quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Vengamos delante del Señor. Soberano Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque en medio de las cosas que pueden causarnos temor, que pueden causarnos preocupación, tú estás ahí diciéndonos que estás al control. Gracias porque eres y has sido y serás nuestro buen pastor. Gracias porque en ti encontramos el refugio, la esperanza, encontramos el sostén y el sostenimiento para nuestras vidas. En esta mañana, Señor, queremos entregar nuestros corazones y ponernos delante de ti, disponernos para escuchar tu voz a través de la palabra. Señor, permite que cada uno de nosotros, en humildad, en mansedumbre, en gozo, en tranquilidad y paz, podamos venir delante de ti para escucharte. Que seas tú renovando, Señor, nuestra mentalidad. Permítenos no conformarnos a nuestra antigua manera de pensar, donde considerábamos, Señor, que éramos sobre todas las cosas y que todo lo podríamos. Pero, Señor, tú nos recuerdas que debemos depender de ti, que necesitamos depender de ti. Y ahí tú cuidas nuestros corazones, nuestra mente, nuestro ser. Nos entregamos en tus manos en esta mañana y rogamos a ti que tú lleves cautivo todo pensamiento que no venga de ti, todo aquello, Señor, que vaya en contra del conocimiento de tu palabra o de ti, Señor, a través de tu palabra, que seas tú llevándotelo, Señor. Que toda preocupación sea apaciguada y sea tomada en tus manos, para que así podamos estar tranquilos, confiados en que tú obras conforme a tu voluntad. A ti te damos todo el honor por esta mañana, toda la gloria y toda la honra.
porque nos permites hoy encontrarnos contigo. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, como les decía, hemos iniciado un nuevo bloque y un nuevo énfasis, mejor, un nuevo énfasis en nuestros estudios y en las predicaciones. En esa gran exposición que estamos haciendo de ser renovados por Dios, hemos iniciado el ser renovados por Dios a través del cuidado pastoral. Y yo quiero que por un momentico usted me pueda resumir en sus palabras. ¿Qué aprendió usted ayer o qué el Señor le habló a través de la predicación de la pastora Joely? Ahí, compártanos quizás una frase, una palabra, una expresión de lo que el Señor habló a su vida a través de la predicación de la pastora Joely en la mañana de ayer. A ver, vamos a dar un tiempo para que podamos ver algunas de las respuestas de mis hermanos. Mientras tanto, doy la bienvenida a algunos que se van conectando. Entonces, quiero darle la bienvenida a Amparito Benavides, bienvenida, Consuelo Guevara, bienvenida, Nelly María Medellín, bienvenida a estar con este tiempo con nosotros, Ana Milena Girón, qué chévere que estén también ustedes ahí con nosotros, Estrella Velázquez, Gloria Caro y Gladys Acero están por aquí. Sé que hay otros más que están en la transmisión y nos están viendo desde Perú. Nos está viendo Giliana Martínez. Qué bueno, Giliana. Qué bueno verte por este medio. Un abracito para ti. Liliana es una persona que conocí hace muchos años y junto con sus demás hermanos tengo un aprecio por ellos. Entonces, qué lindo saber que nos están viendo a través de este medio. Bueno, quisiera ver qué estamos aquí. ¿Cómo debemos conducirnos como discípulos? El Evangelio es poder de Dios para el cuidado pastoral. Amén. Recordar el fundamento de la fe. Así es. Muy bien. Gracias, Clarita. Nos recuerda el fundamento de nuestra fe. Muy bien, Amparito. Gracias. Ser comprensible y perdonar. Gracias a mis papás también ahí. La conducta del discípulo debe ser de sujeción y de obediencia. Qué lindo, Gladysita. Qué lindo ver eso. Beticita, el mejor cuidado es a través de la enseñanza pura de la palabra. Es lo que verdaderamente convierte el corazón. Amén, Beticita. Amén. Así es. Y en esa dirección que Beticita ha puesto en lo que ella ha aprendido de la escritura, de la predicación del día de ayer, quisiera invitarles a que viniéramos entonces al Evangelio de Marcos. Constanza dice, perdón y extiendo gracia porque Dios lo hizo conmigo. Amén. Amén. Así es, Constanza. Qué lindo ver lo que el Señor nos está hablando como hijos, como discípulos, como personas que somos pastoreados por Él. Entonces vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 6, versículos 30 y hasta el 44. Leeremos, pero no entraremos a estudiar todo el texto, porque como ustedes ven, son 15 versículos, entonces es un texto amplio y no nos dará el tiempo para que podamos estudiarlo todo. Pero vengamos delante del Señor y leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto.
Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Jesús tiene compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él le respondió: ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Qué lindo este relato que nos ofrece Marcos, y quiero que sepan que este también es un relato que está en el Evangelio de Mateo, y también tenemos algunas palabras y algún relato de este también en Juan. Pero quiero que nos centremos un poco y que vayamos a estudiar este texto bíblico, esta palabra, esta porción de la palabra del Señor, y que al estudiarlo podamos poner la mirada en las dos poblaciones que Jesús pastorea. Son dos poblaciones que Jesús está pastoreando. ¿A quiénes pastorea Jesús? Podríamos preguntarnos en esta porción de la Escritura. ¿Cómo las poblaciones pastoreadas, cómo eran las poblaciones pastoreadas por Jesús? ¿Cómo eran estas poblaciones que Jesús estaba pastoreando? Y vayamos entonces a la primera parte y veamos la primera población. La primera población son 12 personas, los apóstoles. Versículos 30 al 32 nos describe claramente quizás cómo estaban ellos y la reacción de Jesús al verles. Vayamos entonces y veamos un poco de lo que dice la palabra acerca de los discípulos, esta población que es la primera población a los que Jesús pastorea. Dice que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Por qué los estaba llevando Jesús a un lugar desierto? Porque muchos venían, iban, y de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es curioso ver cómo Jesús está atento a las necesidades de esta primera población, de estos primeros 12 hombres que fueron sus discípulos, que son los apóstoles, y quizás ellos están llegando. Usted preguntará y podría hacerse la pregunta en el versículo 30,
¿De dónde están llegando los apóstoles? ¿En dónde estaban? Cuando iniciamos o cuando se inicia leyendo el capítulo 6, logramos identificar que Jesús los había enviado a hacer la misión, es decir, a contar las buenas nuevas. Eso lo vemos en los primeros versículos del capítulo 6. Ellos estaban contando las buenas nuevas. Y quizás como usted y yo lo hemos experimentado, cuando vamos a un lugar o cuando le compartimos del Evangelio a un familiar o a unos amigos, o cuando salimos de la iglesia con el propósito de evangelizar y de compartir a otros del Señor, ellos llegaron con gozo a compartir a su pastor lo que habían hecho y lo que habían enseñado. No nos describe la escritura cuáles fueron las enseñanzas que hicieron los discípulos, ni lo que hicieron en estos lugares, pero sí nos describe cómo venían cansados, venían agotados. El texto que va inmediatamente antes de esta porción de la palabra es el texto donde Juan el Bautista es entregado y su vida es entregada a manos de una doncella, de la hija de Herodías, que halló gracia ante los ojos de Herodes. Entonces quizás también estos hombres venían con temor, con preocupaciones. Juan el Bautista, que había antecedido a Cristo y que había sido encomendado para preparar el camino del Señor, ahora este hombre ha sido entregado a manos de los que no creían. Su vida había sido dada por terminada en manos del rey Herodes y de sus caudillos, de sus eh, alguaciles. Lo curioso es que podemos leer que aún en medio de esto, ellos vienen y le cuentan a Jesús, vienen y le cuentan cómo están, cómo se han sentido, pero también vienen quizás preocupados por lo que han sabido que sucedió con Juan el Bautista, un hombre que había preparado el camino para el Señor, pero un hombre que también uno podría decir era un hombre bueno, un hombre que hacía las cosas bien. Pero usted entienda que en la soberanía de Dios hay una responsabilidad del hombre. Y en esa responsabilidad del hombre, Herodes decide matar a Juan Bautista. A las personas buenas les pasan cosas malas. A las personas buenas les pasan cosas malas. Pero continuemos. Eso será otra enseñanza que podremos tener. Pero entonces ellos vienen con esas preocupaciones quizás de que quizás ellos también podrían estar en la mira de Herodes para ser quizás tomados presos o quizás también para atentar contra sus vidas. Ellos vienen de esta manera delante de su maestro, pero también ellos demuestran o Jesús deja ver que ellos tienen una necesidad de descansar, una necesidad de comer. Estos discípulos están llegando ante su pastor, dice el versículo 31 y 32, que vienen quizás sin haber probado bocado, con la necesidad de ser atendidos. Y Jesús la toma en el aire. Jesús coge esto en el aire. Sabe cómo están sus discípulos, sabe cómo están sus ovejas y los pastorea, los cuida y los quiere llevar aparte para cuidarlos, para darles lo que ellos necesitaban. Podemos ver también que los discípulos, en el versículo 35 y 36, los discípulos quizás por su cansancio, por el agotamiento o porque estaban viendo mucha gente y podría esto llamar la atención del rey Herodes, está diciéndole a Jesús en el versículo 35 y 36, déjalos que se vayan para los campos o para las aldeas y ellos consigan panes. Por un momento, estos discípulos están saliendo del papel
que les correspondería hacer, y era actuar como su maestro, con gracia y con bondad. Pero Jesús les dice no, aliméntenlos ustedes. Y ellos responden quizás con la frustración, quizás responden con la sensación de la impotencia de decir, pero ¿cómo los vamos a alimentar? Si quizás tendríamos que comprar panes por 200 denarios. El denario era una moneda reconocida en este entonces. Un denario era lo que se pagaba por un día de labor, es decir, era un salario de un día. Entonces, ellos están diciendo, quizás deberíamos trabajar 7 meses para poder alimentar a estas personas que están aquí, que el mismo Marcos nos dice que eran 5.000 hombres, sin incluir el conteo de niños y de mujeres, que sabemos que sí estaban conforme al relato que dice Juan, que fue uno de los niños que compartió estos panes y estos pescados para que Jesús multiplicara. Estos discípulos están viviendo necesidad y su pastor lo sabe. Estos discípulos están preguntándose, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos nosotros realizar esta labor? Si serían 7 meses de trabajo y no tenemos, quizás, ni para nosotros mismos. Hicieron lo que su pastor les mandó. Y podemos ver que al ellos identificar lo que Jesús quería que ellos hicieran, alimentarlos, alimentar a las personas y disponerse para seguir quizás sirviendo a otros, estas ovejitas, estos 12 apóstoles, se sujetaron a Cristo Jesús y vieron maravillas y milagros, con lo que aún ellos pudieron ser saciados en su necesidad física, pero también fueron saciados en su necesidad espiritual. Nuevamente Jesús les está enseñando a que deben creerle a Él y seguir su voz, no sin preguntar, pero seguir su voz obedientemente. La escritura dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y van detrás de él. Así Jesús desea que esta primera población, que estos hombres entiendan que deben seguirle y escucharle. Entonces, nosotros, quizás en medio de todas nuestras preocupaciones, venimos en oración, como lo hemos aprendido en el énfasis del mes anterior, venimos en oración delante del Señor a contarle todo lo que hemos hecho, quizás todo lo que hemos aprendido de Él a través de estos tiempos de encuentro, a través de los tiempos de predicación. Pero aún hay preocupaciones en nuestras vidas. Quizás no es de 200 denarios, quizás son de millones de pesos. Quizás hay preocupaciones por cómo hacer las cosas. Pero hermanos, Jesús estaba al tanto de lo que necesitaban sus discípulos. Jesús está pendiente de lo que tú hoy necesitas. Pero tu mayor necesidad en este día, en esta mañana, en tu vida, tu mayor necesidad no son los millones de pesos que debes conseguir para pagar tus responsabilidades. No es quizás conseguir un trabajo. Tu mayor necesidad es escuchar la voz de tu pastor y seguirlo. Tu mayor necesidad es obedecer la voz de tu pastor, es creerle a tu pastor. Tu mayor necesidad es realmente reconocer que necesitas
encontrarte nuevamente con alguien, con un pastor que pueda guiar tu vida y escucharte, que pueda consentirte al llevarte a un lugar aparte y quizás servirte con las cosas que tú necesitas. Quizás no es de la manera en que tú esperas. Quizás estos hombres esperaban que Jesús los llevara a un lugar apartado y ellos pudieran dormir toda la noche, escuchar las enseñanzas de Jesús bajo la luz de la luna, bajo el ambiente de una fogata. Pero hay más personas y es totalmente distinto. Ellos fueron pastoreados por el Señor y entendieron a Jesús cuando vieron que lo que Él hacía era tener compasión por sus discípulos y atendió su necesidad física y animó su necesidad espiritual también. Por eso quiero invitarles a que en este momento oremos y oremos por tener el deseo y buscar ser pastoreados. Estos hombres vienen y se reúnen nuevamente con Jesús. Y cuando hablan, no lo hacen porque Jesús pide cuentas, sino lo hacen espontáneamente. Ellos buscan ser pastoreados. Y Jesús ama pastorear a sus ovejas. Tú quizás hoy estás buscando o deseas o te has venido preguntando, ¿quién me pastorea? ¿Quién me cuida? ¿Quién me ayuda? ¿A quién puedo llamar cuando me siento desalentado, triste, cuando tengo necesidad? Pues oremos, oremos para que el deseo en tu corazón realmente sea aceptar el ser pastoreado o pastoreada. Tú necesitas ser pastoreado o pastoreada de la misma manera en que los discípulos fueron pastoreados por Jesús. Tú y yo necesitamos ser pastoreados. Oremos al Señor por esto. Padre, venimos delante de ti como ovejas de tu rebaño, como ovejas, como hijos tuyos. Quizás, Señor, con muchas preguntas en la mente, quizás con muchas necesidades en el corazón, quizás agotados, Señor, de la ardua labor de la semana. Cansados, Señor, de los quehaceres domésticos, cansados del quehacer laboral, cansados, Señor, quizás por las preocupaciones que también agobian, por aquellas cosas que atentan contra la vida, por aquellas cosas, Señor, que ponen a pensar, que llevan, Señor, a que haya, Señor, un desgaste físico, emocional, psicológico, Señor. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Y solo tú sabes, Señor, qué tanto mis hermanos han permitido o han deseado ser pastoreados por alguien. Solo tú conoces, Señor, su corazón. Y yo ruego que tú avives hoy, Señor. Y durante este tiempo que estaremos hablando del ser renovados a través del cuidado pastoral, que Señor tú renueves en ellos el concepto del pastor. Señor, que tú renueves en ellos su pensamiento del pastor, que realmente cada uno de ellos, cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, Señor, podamos comprender que al ser pastoreados estamos siendo cuidados, estamos siendo mentoreados, seremos corregidos, seremos animados, Señor, seremos alimentados de manera espiritual y quizás física también, Señor. Yo ruego que a cada uno de
de mis hermanos que están viendo en este tiempo esta transmisión, Señor, o aquellos que lo verán en el diferido, Señor, yo ruego para que tú avives el deseo de buscar, Señor, a un pastor y buscar, Señor, caminar bajo, Señor, el cuidado de un pastor, bajo el mentoreo de un pastor. Señor, no permitas que caminemos aislados, no permitas que caminemos sin Señor, ser cuidados, sin una cobertura pastoral. Ayúdanos a entender que realmente necesitamos ser cuidados, que realmente necesitamos ser alimentados y guiados como ovejas, Señor. Aquí estamos, Señor. Y yo ruego por los corazones de mis hermanos, que quizás en algún momento se abrieron, Señor, y confiaron en un pastor o confiaron en un líder o confiaron en una persona y después quizás sus corazones se desanimaron o sus corazones se decepcionaron. Yo ruego que tú, Señor, sanes las heridas que quizás aún pastores o líderes, Señor, han causado en sus corazones. Y yo ruego, Señor, que en el modelo y en el parámetro tuyo, Señor, que en el modelo de pastoreo tuyo, tú nos permitas como pastores cuidar el corazón, guardar el corazón de estas personas, animar el corazón de estas personas, desafiar, Señor, a través de tu palabra, a cada uno de nosotros que somos ovejas, de mis hermanos que son ovejas. Señor, Padre, permíteles aceptar el ser pastoreado, Señor. Quizás el pensamiento dice otra cosa. Quizás se dicen a ellos mismos, Señor, y se animan diciéndose, si ellos tienen problemas, ¿qué van a poder con mis problemas? Señor, es que no se trata que como pastores llevemos los problemas de otras personas, ni solucionemos los problemas de otros. Se trata de acompañarnos, de guiarnos, de ver la palabra y ser saciados espiritualmente por tu palabra, Señor, para así ver las maravillas que tú harás. Señor, quizás como los discípulos renuentes, Señor, por el cansancio y por lo que puede haber, renuentes están diciendo, pero es que ¿qué vamos a poder conseguir esto que se necesita? Pero Señor, sí se puede, porque solo tú eres hacedor de milagros. Porque tú harás maravillas y harás prodigios y te glorificarás por encima de todas las cosas. Porque tú harás a través, Señor, de aquellos de nosotros que nos has puesto como pastores. Señor, yo estoy convencido que cuando nos disponemos como siervos tuyos, que cuando nos disponemos como ovejas de tu rebaño, Señor, podremos ver maravillas, podremos ver prodigios, podremos ver milagros, pero permítenos caminar bajo el modelo de cuidado que a ti te agrada. Permítenos caminar siendo ovejas, Señor, siendo ovejas que permiten que su pastor les cuide, les guíe, les exhorte, les anime, les desafíe. Permite, Señor, que en nuestro carácter como ovejas siempre vayamos, Señor, y entendamos que tú eres el mejor modelo, pero que tú sanarás, Señor. Permítenos aceptar el cuidado pastoral. Permítenos aceptar ser cuidados pastoralmente por aquellos a quienes tú has puesto. Yo te doy gracias, Señor. Y te doy gracias en este momento por el pastor Carlos, Señor, a quien tú has puesto en este tiempo, Señor, a pastorear a jóvenes, a niños,
desde los 3 años hasta los 30. Señor, que este grupo poblacional pueda entender que el pastor Carlos es la persona que tú has puesto para ser guiados, para ser mentoreados, corregidos y pastoreados. Que este grupo, Señor, de Alianza Joven y de pequeños aliancistas puedan entender, Señor, que tú has provisto en el pastor Carlos, la persona junto con su esposa, Rocío, Señor, las personas que pastorearán este ministerio. Llénales de tu soberanía, llénales de tu poder, de tu entendimiento, dales las herramientas necesarias. Pongo al pastor Norberto en tus manos, Señor, y lo pongo como la persona que está encargada de la parte de misiones de nuestra iglesia, que comprende la fundación, que comprende el servicio social, que comprende los proyectos misioneros. Señor, que todas las personas que podamos alcanzar a través de este ministerio de misiones puedan, Señor, ver en Norberto una persona, Señor, con la que pueden confiar, que el liceo, Señor, los papás del liceo, aquellos que no conocen, que no tienen iglesia, puedan ver en Norberto como capellán, Señor, también la persona en la que pueden confiar, que las personas que trabajan en la fundación, Señor, que cada uno de los funcionarios de la fundación, incluyendo maestros, rector y coordinadoras, psicólogas y demás, Señor, puedan ver en Norberto la persona que les pastorea, que les guía, que les guarda. Señor, deseo que seas tú interviniendo en la vida de cada uno de nosotros como ovejas. Padre, que en toda la población de adultos donde nos has puesto a mi esposa y a mí, Señor, para trabajar y para guiar y pastorear, Señor, a aquellas personas que son mayores de 30 años, que son matrimonios, que son hombres o son mujeres, Señor. Permítenos, Señor, hacer un cuidado en que tú, Señor, seas glorificado. Padre, que cada hombre mayor de 30 años, que cada mujer mayor de 30 años en sus diferentes etapas de vida puedan entender, Señor, que hay un espacio para ellos, que hay pastores, Señor, que están dedicados para cuidarles, para escucharles, para sanarles, Señor, cuando su corazón se quiebra, cuando aún físicamente también están quebrantados. Bendice a la pastora Yueli en su trabajo con las mujeres y permite a todas las mujeres, Señor, de nuestra iglesia, mayores de 30 años, casadas o solteras, saber que tú has puesto a la pastora Yueli como una sierva tuya para cuidar, para mentorear, para guiar, para dar palabra y enseñar. Y de igual manera, Señor, pongo mi vida en tus manos. Pongo la vida del pastor Hernando también, Señor. Él que se ha dedicado, Señor, y que está encargado de aquellas personas que son avanzadas en edad, de aquellos que están involucrados en algún servicio, Señor, pero aquellos que son avanzados en edad, Señor, que estas personas que son avanzadas en edad puedan identificar en el pastor Hernando y en su esposa personas, Señor, en las que ellos pueden confiar, a las que pueden llamar, con las que pueden contar. Que estos avanzados en edad, Señor, puedan ver, Señor, cómo tú les pastoreas a través del pastor Hernando y de su esposa Marta. Señor, y pongo mi vida en tus manos. Señor, un hijo tuyo, una oveja de tu rebaño también. Pero gracias por el privilegio que me das de pastorear a esta comunidad del encuentro. Que todos, Señor, chicos y grandes, puedan verte a ti, Señor, a través de mi vida. Que ellos puedan ver, Señor,
cómo tú les amas a través, Señor, de las manifestaciones y el cariño, Señor. Pero también que tu palabra, Señor, guíe sus vidas y les llene de tu verdad. Pongo, Señor, a todas las ovejas que hacen parte de este rebaño del encuentro en tus manos, para que tú te glorifiques y realmente, Señor, todos en esta iglesia puedan y podamos ser pastoreados y cuidados por alguien. Te lo suplico, Señor, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Quiero invitarles a que por un momento escuchemos esta canción, que usted no pierda la oportunidad para seguir delante del Señor y que al escuchar esta canción usted pueda escuchar la voz del Señor también, como le invita a aceptar ser pastoreado y cuidado, y que afirme el deseo en su corazón de ser cuidado y pastoreado por cada uno de los pastores que aquí estamos. Escuchemos esta canción con atención. Escuchemos. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de
Tú eres nuestro buen pastor. Y estar confiados en ti nos permitirá ver las maravillas que tienes para cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Permítenos amar, respetar y aceptar, Señor, que quizás hay dolor en nuestro corazón por nuestros modelos de pastorado. Pero también, Señor, permítenos entender que el modelo de discipulado, que el modelo de pastorado, eres tú, Señor. Padre, te necesitamos y necesitamos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú nos apacientes, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Bien, hermanos, tengo algo más que quiero compartir con ustedes y es la segunda población a la cual Jesús pastorea. Y Jesús está pastoreando a una comunidad que llega al encuentro de él también. Quizás muchos rasgos son parecidos a la primera comunidad, al primer grupo poblacional, que fueron los discípulos. Ahora en los versículos 33 al 44, Jesús está pastoreando a un grupo de personas que quizás no conoce sus nombres, que quizás no conoce todo lo de su vida, pero que en su soberanía han sido dados por el Padre, que en su divinidad Él entiende lo que ellos necesitan. Y la declaración de Jesús en el versículo 33 realmente es bella, es bella. Pero ¿qué fue lo que Jesús vio en estos hombres y mujeres y niños que llegaron a su encuentro, el encuentro de los demás apóstoles? Dice que esta gente los identificó cuando se subieron a la barca y cuando se iban retirando. Y ellos tomaron la decisión de ir a encontrarse con Jesús y con los discípulos. Ahí, en el versículo 33, podemos ver que ellos fueron a encontrarse con Jesús y llegaron y se juntaron con él. Pero Jesús, en el versículo 34, hace una afirmación hermosa. Y es posible que Jesús, cuando lo mire a usted, esté diciendo esta misma afirmación. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Quizás todas estas personas venían también con necesidades. Y se puede ver en el texto bíblico que definitivamente había necesidades. Necesidades de descanso, necesidades de comer, necesidades quizás de reposar. Porque fueron a pie. Es decir, rodearon toda la costa para llegar al encuentro. Y se dieron tanta prisa que llegaron antes que los que estaban en la barca junto con Jesús. Entonces, quizás también había cansancio, igual que con los discípulos. Había necesidades, pero en estas personas no se negaron a las indicaciones que Jesús a través de sus apóstoles dio, que se recostaran por grupos de 100 y de 50 para poder ser atendidos. Lo lindo
de la afirmación de Jesús es que Jesús no solo atendió su necesidad física de reposo, de descanso y de comida, sino en este versículo 34, Jesús responde a su necesidad física, a su necesidad espiritual. Jesús los identifica como ovejas sin pastor. Y usted pregúntese, ¿qué hace una oveja sin pastor? ¿Corre? ¿Tiene miedo? Una oveja sin pastor está expuesta a los peligros exteriores al rebaño. Una oveja sin pastor no está siendo encaminada a las mejores aguas ni a los mejores pastos. Una oveja sin pastor fácilmente puede caer en las manos de un depredador o de muchos que atientan contra su vida. Una oveja sin pastor muere quizás en su preocupación, en su angustia. Cuando una oveja se enredaba en los árboles, en la maleza, y por su misma angustia no lograba entender qué debía hacer para soltarse, sino que se enredaba más. Y muchos, en su angustia, en su debilidad, en su flaqueza, se enredan más y más en problemas. Una oveja sin pastor es como un niño sin mamá y sin papá. No sabe para dónde ir, no sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo, y está expuesto al peligro latente y constante. Y así identifica a Jesús a estos más de 5,000 que estaban ahí, sin ovejas, siendo ovejas sin pastor. Y Jesús toma la decisión de pastorearles. Y les pastorea también a través de los discípulos. Es decir, los discípulos se vuelven una extensión del pastorado de Jesús. A través de los discípulos, Jesús pastorea a estas personas. Pero Jesús les enseñó, dice el versículo 34. El alimento espiritual fue lo primero que sació Jesús para estas personas. Y quizás mi pregunta a estas alturas es, ¿cómo tú te sientes identificado hoy? Como aquellos que llegaron a Jesús con la libertad de saber que Jesús era su pastor y de que tenían un pastor que los iba a cuidar, los iba a escuchar y iba o estaba presto a saciar sus necesidades. O quizás te identificas, o Jesús mismo, o Dios mismo, te identifica como una oveja sin pastor. Una oveja que no sabe para dónde va, que se enreda cada vez más en sus preocupaciones, en sus mismos temores. Una oveja que se enreda cada vez más en sus mismas problemáticas, en su misma perspectiva de cómo llevar la vida. Cómo Dios te está viendo hoy. Muy seguramente te está viendo con compasión, con misericordia, porque así miró tanto a los discípulos como a esta población, como a la gente. Muy seguramente Jesús hoy te con hojas de compasión, de misericordia, pero te identifica a ti como una oveja que tiene rebaño y tiene pastor, o como una oveja que anda sin pastor. Solo tú sabes qué tanto has aceptado el ser cuidado o el ser cuidada a través de este rebaño, a través de los pastores de esta iglesia.
Y Jesús quizás se complace al verte ser cuidada teniendo pastor o pastora. Pero quizás Jesús hoy te está diciendo, no andes más como oveja sin pastor y acepta ser cuidado. Jesús termina saciando la necesidad física de las dos poblaciones. Jesús termina saciando la necesidad espiritual de las dos poblaciones, tanto de los discípulos como de la gente. Jesús termina entendiendo que a través de sus discípulos él podía acercarse a más personas. Y el Señor hoy ha puesto pastores en la iglesia para a través de los pastores acercarse a más personas. Los pastores, nosotros como siervos del Señor, somos también la extensión de la gracia y de la misericordia, pero también somos la extensión del corregir, del exhortar, del confrontar. Cuando aceptas el cuidado del pastor, no solo aceptas que te mime, que te ame, no solo aceptas que te cuide, que te consienta, sino también aceptas el hecho mismo de ser corregido, de ser reprendido, de ser confrontado. En el cuidado pastoral que el Señor nos muestra, hay compasión, hay amor, pero hay orden y hay sinceridad y verdad. Por eso quiero que usted, hoy en esta mañana, usted pueda identificarse realmente si está siendo cuidado o cuidada bajo el cuidado de uno de los pastores. Como lo he dicho, el pastor Carlos está con Alianza Joven y Pequeños Aliancistas. El pastor Norberto está con la parte de misiones y con todo el liceo y toda la fundación. La pastora Yubeli está con las mujeres y me acompaña a mí también a pastorear las parejas. Yo estoy a cargo de los hombres. El pastor Hernando está a cargo de las personas avanzadas de edad. ¿Realmente estás aceptando ser pastoreado o pastoreada? Oremos al Señor. Oremos al Señor para que realmente Él nos ayude. Y oremos a Él para obedecer y seguir la voz de los pastores que Él ha puesto. Cuando estos pastores replican la voz del pastor por excelencia, que es Cristo Jesús. Somos llamados a ser cuidados y pastoreados y no andar como ovejas sin pastor. Oremos al Señor en dirección para que podamos ser cuidados, para que aceptemos, para que obedezcamos, para que sigamos la voz de los pastores que el Señor ha puesto. Quizás tú puede ser que no estés conforme con los pastores o con uno de los pastores. Y quizás puede ser que tú aún no estás del todo cómodo o cómoda. Yo te invito que si el Señor te está llevando a otras aguas, a ser pastoreados por Dante Gebel, a ser pastoreados por otros, tú te unas a ese rebaño. Pero si tú has decidido estar en el rebaño del encuentro, ser parte de las ovejas del encuentro, tú puedas aceptar también a los pastores que el Señor se ha placido poner allí para pastorear su comunidad. Y así puedas entonces escuchar la voz de tus pastores y seguirla, como dice el Señor. Oremos para que el Señor haga su voluntad.
Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Y gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres pastor de la humanidad, que tú sabes las necesidades de las personas en un grupo íntimo, en personas que estaban muy cerca a ti, pero también conoces las necesidades básicas de aquellos que andan como ovejas sin pastor. Necesitan ser alimentados espiritualmente. Quizás, Señor, hayan personas que estén, Señor, aquí conectados o que nos vean en el diferido, Señor, que quizás están siendo como ovejas sin pastores. Y yo ruego a ti, Señor, que como pastores podamos verlos con compasión, con misericordia, con amor y podamos, Señor, suplir su necesidad espiritual, quizás emocional, muy probablemente psicológica y aún sus necesidades físicas. Señor, ruego por mis hermanos, ruego por las ovejas de este rebaño, imploro a ti, Señor, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de cada uno de los que hacen parte de la iglesia del encuentro. Obra, Señor, en su salud, obra en sus finanzas. Señor, enséñales tu palabra, que ellos puedan aceptar, Señor, realmente ser pastoreados y dejen de caminar como ruedas sueltas o como ovejas sin pastor. Señor, si este no es el lugar para uno o algunos de ellos, Señor, permíteles ir donde serán pastoreados, cuidados y donde se sujetarán y oirán la voz de su pastor. Señor, yo suplico que tú tengas misericordia aún de nosotros, a quienes nos has puesto a pastorear en la iglesia del encuentro. Ten misericordia porque necesitamos también ser cuidados. Permítenos realmente aceptar el pastorado, Señor, de aquellos que también, Señor, se ofrecen para cuidarnos o de aquellos a quienes buscamos para que nos cuiden. Señor, yo pongo en tus manos en esta mañana a cada una de las personas que están aquí conectadas. Señor, tú conoces sus dolencias, su agotamiento, conoces sus necesidades básicas, Señor. Quizás, Señor, conoces su necesidad de ser cuidados. Quizás conoces, Señor, también en cada uno de ellos o en alguno de ellos, Señor, su necesidad de hablar con alguien. Señor, de compartir la carga con otros, Señor, de escuchar la voz de aliento de otros, Padre. Yo te ruego, tengas misericordia de nosotros como tu iglesia. Ten misericordia de tus hijos. Permítenos, Señor, realmente ser cuidados primeramente por ti, pero también, Señor, seguir la voz de lo que tú nos has encomendado y tú nos has dicho. Señor, conoces las dolencias, conoces cada una de las cosas que viven mis hermanos y oro para que tú te hagas pertinente a ellos. Y te doy la gloria también por aquellos hermanos, Señor, que me llaman para testificar y decir, Pastor, gracias, porque como iglesia hemos orado, Señor, y han conseguido trabajo. Gracias por el trabajo que le has dado a nuestro hermano Sergio Martínez. Gracias, Señor, porque tú has obrado de manera poderosa, Señor, y porque tú has formado en él y en su familia, Señor, hijos tuyos. Y hoy Sergio puede tener trabajo. Gracias
porque tú te haces pertinente a su necesidad. Gracias por los hermanos que han venido recuperándote satisfactoriamente de sus enfermedades, de sus dolencias, de sus cirugías. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y ponemos en tus manos a María José, ponemos en tus manos, Señor, al tío de Tatiana, a Consuelito, ponemos en tus manos a Amparito Benavides, a Beticita, Señor. Ponemos en tus manos a cada uno de mis hermanos que hoy vienen, Señor, necesitados de ver un obrar o tu obrar, Señor, en sus vidas. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor, para impartir sanidad en sus vidas, en su salud. Si te place, Señor, ministrar en sus vidas sanidad, obra conforme a tu voluntad. Pero si te place, Señor, hacerlo a través de médicos, de medicamentos, obra, Señor. Hazlo. Glorifícate, Señor, y llénales de ti, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. A ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Gracias, amados hermanos, amada Iglesia El Encuentro, por este tiempo que hemos tenido una vez más de encuentro con Dios. Recuerden, estamos asequibles a cada uno de ustedes para escucharles, para guiarles a través de la palabra del Señor. Nuestro amor en el amor de Cristo Jesús. Un abrazo para cada uno de ustedes. Tengan buena semana, tengan feliz término de día y que el Señor bendiga sus vidas y les guarde y que el Señor haga que la palabra que se ha sembrado en sus corazones produzca fruto conforme a su voluntad. Un abrazo para cada uno de ustedes y el Señor les bendiga. Que estén bien y nos vemos el miércoles y el viernes. Chao.